Muy buenas tardes y bienvenidos a la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos cantando el himno número 228. Amor divino, paz nos das, tu luz de vida eterna es. Con invisible fuerza, Dios, nos das consuelo celestial. Nuestra alegría grande es, fuente que llena el corazón. No es en la carne sino en ti, donde la vida eterna está. Hymn 228. Leeré de las Escrituras, Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oremos juntos, primero en silencio y luego en voz alta, el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual que se encuentra en el libro de texto de la ciencia cristiana. Nuestro Maestro dijo, vosotros pues oraréis así, y luego dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítanme dar aquí lo que entiendo que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy, alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte.
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos ahora el himno número 356. Divino amor, a ti solo adoramos, pues Dios, en ti tenemos nuestro ser. En Jesucristo tu Hijo bien amado, has demostrado nuestra perfección. Hymn 356. Divino amor, a ti solo adoramos, pues Dios, en ti tenemos nuestro ser. En Jesucristo tu Hijo bien amado, has demostrado nuestra perfección. Somos tus hijos, tú eres madre, tus mandamientos seguiremos hoy. Deseamos comprender tu santo verbo, en la obediencia el descanso está. En redención a Sion regresaremos, cantando en gratitud por tu amor. Gracias a Cristo, a ti te hallamos, Padre, y con nosotros la alegría está. Esta iglesia, la tercera iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Celebramos nuestros servicios dominicales en español a las 12 del mediodía y nuestras reuniones de testimonio los miércoles a las 6:30 de la tarde. En estas, los miércoles incluyen cantos de himno, lectura de la Biblia y del libro de texto de la ciencia cristiana. Y es una oportunidad de escuchar testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. Nuestros servicios en inglés son los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos nuestros servicios se llevan a cabo en línea y en persona aquí en nuestra sede del 583 Park Avenue en la ciudad de Nueva York. Los invitamos a acompañarnos. La tercera iglesia ofrece también las clases dominicales para jóvenes y niños. En ellas los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama y cuánto nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenden sobre los personajes y lecciones bíblicas y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Les invitamos cordialmente a una charla que se dará a cabo el día lunes, mayo 4, en la primera iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. También a las 7 de la noche. También les invitamos a que visiten nuestra página web, thirdchurchnyc.com, donde encontrarán todas nuestras lecturas anteriores grabadas, al igual que cada una de nuestras lecciones. Invitamos a todos los estudiantes sinceros de la ciencia cristiana a unirse en nuestra misión sanadora
Para más información sobre cómo hacerse miembro de la iglesia, pregunte a un usher o al secretario después de cualquier servicio, o envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. El solo se titula Aquí mismo el amor. El eterno amor está aquí mismo, justo donde tú estás, en todas partes, abriendo paso en el camino señalado. El eterno amor está aquí mismo, aunque tu alma se siente como hojas marchitas, pensamientos de otoño y de no puedo. El eterno amor está aquí mismo, dulce jardinero que nutre, fortalece, renovándote como un huerto bien regado. Florece en ti la idea de la vida siempre nueva, expresándose en frutos continuos del Espíritu, desplegando constante bondad, verdad y paz, perenne primavera. El eterno amor está aquí mismo, paciencia y esperanza restauradas. Eres capaz de hacer más y mejor. Entonces sientes tu verdadero ser en alegría, cual manantial que fluye burbujeante, fresco, inagotable en gratitud. El eterno amor está aquí mismo. El eterno amor está aquí, aquí mismo, aquí mismo. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Ahora leeremos textos bíblicos y sus pasajes correspondientes de nuestro libro de texto, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Estos constituyen nuestro sermón.
Los escritos canónicos, junto con la palabra de nuestro libro de texto, que corroboran y explican los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todas las épocas, pasadas, presentes y futuras, constituyen un sermón puro, inseparable de la verdad, no contaminado ni limitado por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy comienza en la página 52 del libro trimestral de la ciencia cristiana. El tema es la probación después de la muerte. El texto áureo es de Salmos. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. La lectura alternada es de Tito y Filipenses. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda la autoridad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora leeré de la Biblia. Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hebreos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Romanos. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora leeré pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Nuestro Maestro demostró plena y definitivamente la ciencia divina en su victoria sobre la muerte y la tumba. La obra de Jesús fue para la iluminación de los hombres y para la salvación del mundo entero del pecado, la enfermedad y la muerte. Los mortales no necesitan imaginarse que la creencia en la experiencia de la muerte los despertará a una existencia glorificada. La salvación universal se basa en progreso y probación y es inalcanzable sin ellos.
Si los mortales no progresan, los fracasos pasados se repetirán, hasta que toda labor mal hecha sea borrada o rectificada. Si ahora estamos satisfechos con actuar mal, tenemos que aprender a detestarlo. Si ahora estamos contentos con la ociosidad, tenemos que descontentarnos con ella. Recuerda que la humanidad, tarde o temprano, ya sea por el sufrimiento o por la ciencia, debe ser convencida del error que hay que vencer. La ciencia divina ajusta la alabanza como la ajustó Jesús. La ciencia elimina el castigo, solo eliminando primero el pecado que merece el castigo. Los mortales deben gravitar hacia Dios, espiritualizando sus efectos y propósitos. Deben acercarse a interpretaciones más amplias del ser y obtener un sentido más cercano del infinito, a fin de poder despojarse del pecado y la mortalidad. La purificación del sentido y del yo es una prueba de progreso. Estate alerta, sobrio y vigilante. Recto y angosto es el camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida. Es una guerra con la carne, en la que tenemos que vencer al pecado. La enfermedad y la muerte, ya sea aquí o en el más allá, pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta del Espíritu o la vida en Dios. De la Biblia, Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lamentaciones. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía por Tarsis. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cada día nos exige pruebas más convincentes en lugar de profesiones de poder cristiano. Todo mortal en algún periodo, aquí o en el más allá, debe luchar con la creencia mortal en un poder opuesto a Dios y vencerla. Si vivimos en desobediencia a Él, no deberíamos sentir seguridad alguna, aunque Dios es bueno. La mente divina legítimamente le exige al hombre toda su obediencia, afecto y fuerza. No se hace reserva para lealtad menor alguna. La obediencia a la verdad le da al hombre poder y fuerza. La sumisión al error provoca la pérdida de poder. Ningún juicio final espera a los mortales, porque el día del juicio de la sabiduría viene a toda hora y continuamente, esto es,
el juicio por el cual el hombre mortal es despojado de todo error material. Si crees en el mal y lo practicas a sabiendas, puedes cambiar inmediatamente tu curso y proceder bien. La exigencia divina, sed pues vosotros perfectos, es científica. Y los pasos humanos que conducen a la perfección son indispensables. La muerte no es una pasadera hacia la vida, la inmortalidad y la bienaventuranza. Tal como la muerte encuentre al hombre mortal, así será él después de la muerte, hasta que la aprobación y el crecimiento efectúen el cambio necesario. De la Biblia, Salmos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué a mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seón clamé y mi voz oíste. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Salmos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, expresada en paciencia, mansedumbre, amor y buenas obras. Por medio del arrepentimiento, el bautismo espiritual y la regeneración, los mortales se despojan de sus creencias materiales y de su falsa individualidad. Es solo una cuestión de tiempo hasta que todos me conozcan a mí, Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Las suposiciones de que el pecado es perdonado aunque no se abandone, que la felicidad pueda ser genuina en medio del pecado, que la llamada muerte del cuerpo libere del pecado y que el perdón de Dios sea cualquier cosa excepto la destrucción del pecado, son graves equivocaciones. Sabemos que todo será transformado en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la final trompeta, pero esta última llamada de la sabiduría no puede venir hasta que los mortales hayan cedido a cada llamada menor en el desarrollo del carácter cristiano. El progreso nace de la experiencia. Bien aquí o en el más allá, el sufrimiento o la ciencia tienen que destruir todas las ilusiones respecto a la vida y la muerte y regenerar el sentido y el yo materiales. Los imperfectos mortales captan el objetivo final de la perfección espiritual lentamente. Pero empezar bien y continuar la lucha de demostrar el gran problema del ser es hacer mucho. La creencia universal en la muerte no trae ninguna ventaja, no puede evidenciar la vida o la verdad. A la larga se verá que la muerte es un sueño mortal que vive en las tinieblas y desaparece con la luz. De la Biblia, Lucas. Así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Juan.
Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Respondió entonces y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lucas. Él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Jesús trazó el sendero para los demás. Él develó el Cristo, la idea espiritual del amor divino. Jesús dijo: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esta declaración no es limitada a la vida espiritual, sino que incluye todos los fenómenos de la existencia. Jesús demostró esto, sanando a los moribundos y resucitando a los muertos. El hecho de que el Cristo o la verdad venció y todavía vence la muerte, prueba que el Rey de los espantos es solo una creencia mortal o error, que la verdad destruye con las evidencias espirituales de la vida, y esto muestra que lo que para los sentidos parece ser la muerte no es sino una ilusión mortal, pues para el hombre real y el universo real no hay proceso muerte. Cuando se aprenda que la enfermedad no puede destruir la vida y que los mortales no se salvan del pecado o de la enfermedad mediante la muerte, esta comprensión hará despertar a una renovación de vida. Vencerá tanto el deseo de morir como el terror a la tumba y destruirá así el gran temor que acosa la existencia mortal. Podemos elevarnos y finalmente nos elevaremos al punto que de valernos en toda dirección de la supremacía de la verdad sobre el error, de la vida sobre la muerte y del bien sobre el mal. Y este crecimiento continuará hasta que lleguemos a la plenitud de la idea de Dios y ya no temamos enfermar y morir. De la Biblia. Hechos. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Juan. Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lucas. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Nuestro maestro enseñaba la espiritualidad por símiles y parábolas. Como estudiante de lo divino, él revelaba a Dios a los hombres, ilustrando y demostrando la vida y la verdad en sí mismo, y por su poder sobre los enfermos y los pecadores. Al simpatizar con la materia, el hombre mundano está a la orden del error y se sentirá atraído hacia el error. Si oscilamos como un péndulo entre el pecado y la esperanza de perdón, mientras que el egoísmo y la sensualidad causan constantes retrocesos, nuestro progreso moral será lento. Al despertar a las exigencias de Cristo, los mortales experimentan sufrimiento. Esto los obliga, como a quienes se están ahogando, a hacer vigorosos esfuerzos para salvarse. Y por medio del precioso amor de Cristo, estos esfuerzos son coronados con éxito. Ocupaos en vuestra salvación, es la exigencia de la vida y el amor, porque para este fin Dios obra con vosotros. El amor no se apresura a librarnos de la tentación, porque el propósito del amor es que seamos probados y purificados. De la Biblia, Corintios. Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El estado físico inalterado de Jesús, después de lo que pareció ser la muerte, fue seguido por su exaltación sobre todas las condiciones materiales. Y esta exaltación explicó su ascensión y reveló inequívocamente un estado probatorio y progresivo más allá de la tumba. Jesús fue el camino, o sea, marcó el camino para todos los hombres. La vida es imperecedera, la vida es el origen y la finalidad del hombre. Jamás es alcanzable por medio de la muerte, sino que se logra caminando por el sendero de la verdad, tanto antes como después de lo que se llama muerte. Si el discípulo está avanzando espiritualmente, está esforzándose por entrar, se aparta constantemente del sentido material y mira hacia las cosas imperecederas del espíritu. Si es honesto, será fervoroso desde el comienzo y ganará un poco cada día en la dirección correcta, hasta que al final acabe su curso con gozo. Durante la colección en la iglesia, se pueden realizar contribuciones en línea a través de nuestro sitio web, thirdchurchnyc.com. El eterno amor está aquí mismo, justo donde tú estás, en todas partes, abriendo paso en el camino señalado.
Cantemos ahora el himno número 221. Las obras del Maestro podemos comprender. Revelan su importancia en hermandad y amor. Del Cristo es la ciencia que explica su poder. Si le obedecemos, del mal nos librará. La eternidad del Cristo amado del Señor le da con su presencia ternura al corazón. Es Dios el Padre Madre que el hombre expresa hoy. La ciencia lo revela, bendito en perfección. Hymn 221. Leeré ahora la Declaración Científica del Ser por Mary Baker Eddy. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal, la materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno, la materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Ahora leeré la escritura correlativa de la primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.